vamos a ver la sucesión de los papas. El primer papa, San Pedro, estuvo desde el año 33 hasta después del 64, más de 31 años. Fue crucificado boca abajo por mandato de Nerón. Sus restos están debajo del Vaticano, donde se le menciona en la Biblia. Mateo, capítulo 4, versículo 18. Caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Mateo 4, 19. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Mateo 16, 15. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 17. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hechos 9:33. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Hechos 9:34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Hechos 9:35. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Hechos 9:40. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hechos 9:41. Pedro le dio la mano y la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Hechos 10:19. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Hechos 10:22. Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. También San Pedro escribió 2 cartas como muestra estos versículos. Segunda de Pedro 2:1. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Segunda de Pedro 2:2. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Segunda de Pedro 2:3. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Segunda de Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Segunda de Pedro 2:5. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos. Segunda de Pedro 2:6. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Segunda de Pedro 2:7. Y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. Segunda de Pedro 2:8. Pues este justo, que vivía en medio de ellos, torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Segunda de Pedro 2:9. Es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Papa número 2, San Lino, también conocido como Lino de Volterra, estuvo del 67 al 76, 9 años. Es probable que muriera martirizado, pues le tocó que la iglesia fuera subterránea. Aparece en la Biblia en Segunda de Timoteo 4:21. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Papa número 3, San Cleto, también conocido como San Anacleto, estuvo del 76 al 88, 12 años. Murió mártir. Vivió en tiempos del emperador Vespasiano y luego de su hijo Tito. Le tocó cuando el Vesubio erupcionó en agosto del 79, con la destrucción de Herculano y Pompeya. Y poco después, Roma verá surgir el edificio destinado a convertirse en su emblema, el anfiteatro Flavio Coliseo para los Juegos Públicos. Papa número 4, San Clemente de Roma. Clemente Romano o Clemente I estuvo del 88 al 97, 9 años. Murió martirizado. Hizo una carta a los Corintios. En la Biblia está mencionado en la carta que San Pablo escribió a los Filipenses. Filipenses 4:3. También te ruego a ti, Cícigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Papa número 5, San Evaristo, estuvo del 97 al 105, 8 años. Vivió en tiempos de Trajano. Fue mártir. Le atribuye el reparto de iglesias definidas como tituli a los presbíteros romanos y la división de la ciudad en 7 diaconias o diaconatos. Papa número 6, San Alejandro I, estuvo del 105 al 115, 10 años. Fue mártir. La tradición dice que instituyó el uso del agua bendita, a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas, e introdujo en la Eucaristía el pan ácimo y el vino mezclado con agua. Papa número 7, San Sixto I,
Estuvo del 115 al 125, 10 años. Según la tradición, murió martirizado. Estableció que el cáliz solo lo tocaran los sacerdotes, que antes de celebrar la misa se entonara el himno en honor a la Santísima Trinidad, donde se repite 3 veces Santo. Papa número 8, San Telesforo, estuvo del 125 al 136, 11 años. Fue martirizado. Se le atribuye la misa de medianoche en la Navidad. Por eso fue llamado el Papa de la Navidad, el canto del Gloria en la Navidad, la implantación del ayuno en la Cuaresma, la abstinencia de carnes en las 7 semanas precedentes a la Pascua de Resurrección. Papa número 9, San Higinio, estuvo del 136 al 140, 4 años. Fue filósofo. Se cree que murió mártir en tiempos de Antonino Pío. Estableció las jerarquías y las órdenes menores, que en 1972 el Vaticano las renombró como ministerios. Papa número 10, San Pío I, estuvo del 140 al 155, 15 años. Es uno de los pocos papas enterrado fuera del Vaticano. Decretó que los judíos convertidos al cristianismo podían ser admitidos y bautizados en la iglesia el día de la Pascua de Resurrección. Se le atribuye haber fijado la fecha de la celebración de la Pascua de Resurrección en el domingo siguiente al plenilunio de marzo. La tradición afirma que sufrió martirio. Papa número 11, San Aniceto, estuvo del 155 al 166, 11 años. Se opuso al gnosticismo y al marcionismo. Al inicio de su pontificado, recibió en Roma a Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna, que había sido discípulo de Juan el Apóstol y maestro de Ireneo de León, cuyo motivo era de establecer la fecha de celebración de la Pascua. Policarpo, junto con la Iglesia Oriental, creían que la celebración debía realizarse el día 14 del mes de Nisan, que vendría siendo para nosotros abril, independientemente del día de la semana en que cayera. Esta postura, que seguía la tradición joánica y que era celebrar la Pascua de Resurrección el mismo día que los judíos, que se conocía como práctica cuartodecimal y que el Papa Aniceto consideraba incorrecta, ya que entendía, junto a la Iglesia Occidental, que la Pascua debía celebrarse el domingo siguiente al día 14 de Nisan. El Papa San Aniceto accedió, ya que Policarpo heredó dicha costumbre cuando convivió con San Juan y los demás apóstoles, que celebraban así la Pascua. Tuvo amistad con el apologista Justino, con quien falleció en el 176, martirizado durante las persecuciones del emperador Marco Aurelio. Papa número 12, San Sotero, estuvo del 166 al 175, 9 años. Su nombre significa Salvador en griego. Fue elegido en tiempo de las persecuciones contra los cristianos que el emperador Marco Aurelio había ordenado y en la que murió su predecesor. Por ese tiempo aparece en Frigia
ahora parte de Turquía, un sujeto llamado Montano, que fundó el montanismo. Fue conocido como el Papa de la Caridad. Falleció el 22 de abril del 175 por martirio. Papa número 13, San Eleuterio. Estuvo del 175 al 189, 14 años. Su nombre en griego significa hombre libre. Fue diácono en el pontificado del Papa San Aniceto. También fue secretario papal en el encuentro que el Papa San Aniceto tuvo con el obispo Policarpo de Esmirna. Ya cuando las persecuciones del emperador Marco Aurelio disminuyeron y que luego cesaron, cuando su hijo Cómodo toma el poder, en ese momento la Iglesia puede dedicarse a solucionar las divisiones que las doctrinas gnósticas, montanista y marcionita, habían provocado. Tiempo después, el obispo de Hierápolis en Frigia, Aversius, se reúne con el Papa por la controversia montanista. También en el pontificado del Papa San Eleuterio tiene lugar en Roma el cisma de Blasto, debido a la cuestión pascual. Blasto era un líder de los montanistas romanos. Papa número 14, San Víctor I, estuvo del 189 al 199, 10 años, africano de nacimiento. En la liturgia sustituye el griego por el latín. Durante su pontificado sentó las bases para la celebración de los concilios, ordenando a los obispos que se reunieran en sínodos para considerar la condena de la celebración de la Pascua, según la costumbre judía, que la celebraba el día 14 del mes de Nisan, aunque no coincidiera en domingo. Los obispos de Asia Menor, encabezados por Polícrates, obispo de Éfeso, rehusaron abandonar la práctica que, según ellos, y tal como le expresó Polícrates al Papa en una carta que le envió en el 190, esta práctica, conocida como cuarto decimal, fue la de los apóstoles Felipe y Juan, y la de Policarpo de Esmirna y Melitón de Sardes. Como respuesta, Víctor envió una carta a los obispos declarando excluidos de la comunión a las iglesias de Asia. Ireneo de León, que mantenía el domingo para la celebración de la Pascua, le rogaba al Papa San Víctor a seguir la posición de sus predecesores y que aceptara la duplicidad de costumbre. Por tal imposición, Blasto crea una división de la iglesia. Excomulgó a Teodoto el Zapatero por su doctrina llamada adopcionismo, que decía que Jesús era meramente mortal y que Dios lo adoptó en el bautizo y que hasta después de la resurrección se hizo Dios. Permitió que en caso de emergencia pudiera bautizarse con cualquier agua, aunque no estuviera bendita. Murió martirizado. Papa número 15, San Seferino, estuvo del 199 al 217, 18 años. Para la elección de un nuevo papa, el clero romano oró pidiendo consejo a Dios para nombrar al nuevo pontífice. La señal esperada se produjo bajo la forma de una paloma que se posó unos instantes sobre la cabeza de San Seferino e inmediatamente desapareció. Nombró a Calixto, que sería su sucesor en el pontificado, archidiácono, cargo equivalente
al actual de secretario de Estado, que fue su consejero, porque no contaba con una preparación teológica. Gran parte de su tiempo lo dedicaba a visitar refugios cristianos, dándoles recursos para sobrevivir, visitándolos en la cárcel, incluso acompañándolos en las torturas. Estableció que los jóvenes, cumplidos los 14 años, hiciesen la comunión por Pascua y que los cálices no fueran de madera, sino de vidrio. Introdujo, además, el uso de la patena. También excomulgó a Tertuliano, un presbítero ordenado en Cartago, casado. En ese tiempo no exigía el celibato, que se unió a los montanistas. Tuvo que lidiar con un antipapa, Natalius, presbítero que se unió a los adopcionistas, pero pidió al papa perdón. Ordenó que los sacerdotes y diáconos se ordenasen públicamente en presencia de muchos clérigos y legos para que fuera manifiesta la inocencia y que fueran personas de vida irreprensible. Durante su pontificado, iniciado bajo el gobierno del emperador Septimio Severo, se reanudaron las persecuciones contra los cristianos, persecuciones que se suavizaron cuando el emperador murió y durante el mandato de su sucesor, Caracalla, pero que se reactivaron al ascender en el 217 al trono Macrino. Fue enterrado en su propia cámara sepulcral cerca de las catacumbas de San Calixto en la Vía Apia. Papa número 16, San Calixto I, estuvo del 217 al 222, 5 años. Fue esclavo. Su dueño era Carpósforo. Fue liberado por el Papa San Víctor I. Gobernó la Iglesia durante los reinados de los emperadores romanos Heliogábalo y Alejandro Severo. Se enfrentó al antipapa, el obispo Hipólito de Roma, quien además fue su biógrafo. Persiguió las primeras herejías contra el dogma cristiano, como el sabelianismo y el montanismo. Murió mártir. Papa número 17, San Urbano I, estuvo desde el 222 al 230, 8 años. Fue papa el mismo año en el que el último emperador de la dinastía de los Severos, Alejandro Severo, subió al trono tras el asesinato de Heliogábalo, lo que le permitió un pontificado libre de persecuciones y una época de auge del cristianismo en Roma. Tuvo que lidiar con un problema heredado de su predecesor San Calixto I, el cisma provocado por el obispo Hipólito de Roma, quien se había proclamado papa, convirtiéndose en el primer antipapa de la historia de la Iglesia. Fue decapitado por Almaquio, quien lo acusó de convertir 5.000 personas con ayuda de Santa Cecilia, que también la había decapitado. Papa número 18, San Ponciano, estuvo desde el 230 al 235, 5 años. Primer papa en renunciar al pontificado. Confirmó la condena que el obispo Demetrio de Alejandría lanzó sobre los textos de Orígenes sobre la resurrección y ordenó el canto de los salmos en las iglesias, la recitación del yo confieso y el saludo, el Señor esté con vosotros. Al igual que sus antecesores, se enfrentó al antipapa, el obispo San Hipólito, que mantuvo el cisma que había iniciado al negarse a reconocer
a San Ponciano como obispo legítimo. San Ponciano formaba parte de los amigos del emperador Alejandro Severo, cuya destitución, muerte y la consiguiente subida al trono del emperador Maximino el Tracio reactivó las persecuciones contra los cristianos y provocó que tanto San Ponciano como San Hipólito fueran deportados a las minas de sal de Cerdeña, donde lograron reconciliar sus posturas, poniendo fin al primer cisma que había sufrido la Iglesia al renunciar ambos, con lo que fue posible la elección del Papa San Antero. Poco después de la renuncia, San Ponciano y San Hipólito fueron martirizados. Papa número 19, San Antero, estuvo del 235 al 236, un año. Fue martirizado por el emperador Maximino el Tracio por haber hecho recoger las actas de los mártires por algunos notarios y haberlas hecho depositar en los archivos de la Iglesia de Roma. Empezó una recopilación oficial de las actas de la Iglesia en un lugar llamado Scrinium. Papa número 20, San Fabián, estuvo del 236 al 250, 14 años. Existe la leyenda que cuando estaban buscando quién sería el sucesor del Papa San Antero, una paloma se posó sobre San Fabián, un granjero laico que estaba en Roma por casualidad y como mero espectador, por lo que lo tomaron como una señal. Debido al crecimiento de Roma, la dividió en 7 distritos, poniendo a cargo de cada uno de ellos a un diácono para su gobierno y administración. Consagró a varios obispos, entre ellos a San Dionisio de París, al que envió a misionar las Galias. Y según la tradición, Fabián instituyó las 4 órdenes menores: acolitado, exorcistado, lectorado y hostiariado. Estableció que todos los años, el Jueves Santo, se renovado el Santo Crisma y que se quemara el del año anterior. También reguló que el Santo Crisma debería prepararse con aceite mezclado con bálsamo. Edificó edificios sobre cementerios o catacumbas. Murió mártir el 20 de enero del 250 bajo la persecución del emperador Decio y fue enterrado en las catacumbas de San Calixto. Papa número 21, San Cornelio, estuvo del 251 al 253, 2 años. Su elección como papa tuvo que esperar año y medio, que fue cuando falleció el emperador Decio. Las persecuciones de este emperador provocaron muchas apostasías. Esto causó un nuevo cisma. El Papa San Cornelio, apoyado por el obispo de Cartago San Cipriano, era partidario de la readmisión en el seno de la Iglesia de los Apóstatas, pero el presbítero romano Novaciano, que fue el primer teólogo en escribir sus tratados en latín, era totalmente opuesto a dicho perdón, ya que opinaba que la Iglesia tenía que estar compuesta de santos y por tanto aquellos que hubieran pecado mortalmente tenían que ser excluidos. Novacianismo. El enfrentamiento de ambas posturas provocó que Novaciano se hiciera nombrar por 3 obispos como papa y fundara la Iglesia de los Puros, Cataroi,
que perduraría hasta el siglo VII. Esto hizo que se convocara un sínodo en otoño de 251, en el que se condenó y excomulgó a Novaciano. Un año más tarde, las persecuciones contra los cristianos se reiniciaron y San Cornelio fue desterrado a Civitavecchia por el emperador Treboniano Galo, quien al parecer le acusó de ofender a los dioses romanos y provocar con ello una epidemia en Roma. Fue posteriormente encarcelado y falleció tras sufrir martirio. Papa número 22, San Lucio I, estuvo del 253 al 254, un año. Estuvo desterrado por el emperador Treboniano Galo, pero pudo regresar a Roma tras la muerte de este en mayo del 253 y ser elegido sucesor del Papa San Cornelio. Continuó la política de su predecesor contra los novacianos. Prohibió que cohabitaran hombre y mujer, que no fueran consanguíneos, y a los eclesiásticos que no convivieran con las religiosas. Papa número 23, San Esteban I, estuvo del 254 al 257, 3 años. Era archidiácono cuando sucedió al Papa San Lucio I. Su pontificado estuvo entre 2 olas de persecuciones, aunque hubo un periodo de tranquilidad con el Imperio Romano. Había problemas con los apóstatas, los lapsi. Él, contrario a sus 2 predecesores, él estaba en contra de readmitir a los apóstatas. Papa número 24, San Sixto II, estuvo del 257 al 258, un año. Restableció las relaciones con las iglesias africanas y orientales, interrumpidas por su predecesor a causa de la cuestión del bautismo herético suscitada por la herejía novacianista. Heredó el conflicto del papa predecesor y el obispo de Cartago, Cipriano, por la validez del bautismo administrado por los herejes en las persecuciones del emperador Valeriano en el año 258. Muchos obispos, presbíteros y diáconos fueron asesinados. Se dice que cuando vio que los fieles ofrecían sus cabezas, él la ofreció primero porque no le iban a robar la palma del martirio. Fue decapitado el 6 de agosto, martirizado junto con 6 diáconos: Genaro, Vicente, Magno, Esteban, Felicísimo y Agapito. San Lorenzo de Roma, su diácono más conocido, fue martirizado 4 días después y, como era griego, no le concedieron la muerte rápida de un romano, que era la decapitación, encadenándolo a una parrilla. Se dice que dijo: ya estoy asado de este lado, dame la vuelta. Papa número 25, San Dionisio, estuvo del 259 al 268, 9 años. Debido a las persecuciones del emperador Valeriano, estuvo vacante el pontificado por casi un año. Fue superior del monasterio Monte Carmelo, siendo ejemplo de santidad, eligiendo los trabajos más humildes y siendo caritativo. Se trasladó a Roma como presbítero durante el pontificado de San Esteban I
y las persecuciones del emperador Decio, alojándose en una cueva, continuando su estilo de vida carmelita, que ya como papa la consagra como iglesia Santa María Scala Greca, periodo de la problemática de los lapsi, que eran cristianos que apostataron por miedo al martirio. Combatió el modalismo, doctrina que, siguiendo las enseñanzas del presbítero y teólogo Sabelio, proponía que la Trinidad era Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y Espíritu Santo en Pentecostés. También se enfrentó a los subordinacionistas, que cometían el error de poner al Hijo subordinado del Padre. Pero lo más relevante de su pontificado fue su enfrentamiento con su homónimo, el obispo de Alejandría, Dionisio, a quien exigió que aclarase su posición sobre la acusación de que defendía el triteísmo, doctrina que decía que eran 3 dioses, lo que se le conoció como la controversia de los 2 Dionisios. También enfrentó al obispo de Antioquía, Pablo de Samosata, que creía que Jesús no era Dios. También reorganizó las parroquias romanas y obtiene del emperador Galieno libertad para los cristianos. Papa número 26, San Félix I, estuvo del 269 al 274, 5 años. Su pontificado fue durante el imperio del emperador Aureliano, quien en los primeros años de su reinado abandonó la política de persecuciones, lo que le permitió a la Iglesia crecer lentamente. Se le atribuyó la institución de la costumbre de celebrar las misas católicas sobre altares construidos sobre las tumbas de los primeros mártires. También enfrentó la herejía samosata, enseñanzas del obispo de Antioquía, Pablo de Samosata, el cual predicaba que Jesús era un simple ser humano que se divinizó en lugar de Dios hecho hombre.